Hola, soy Valeria Zurbano Rodríguez, profesora de la Universidad Nacional de La Matanza en la carrera Licenciatura en Enfermería. En este video te voy a acompañar para que puedas realizar la lectura inicial de un electrocardiograma en paciente adulto. El material bibliográfico que podés consultar es de Dale Dubin y se llama Dubin Interpretación de Electrocardiograma. Los detalles de la bibliografía los podés encontrar al final del video. En un principio te cuento que estoy compartiendo la pantalla de mi computadora y a mí me podés encontrar en la parte de abajo a la derecha. A continuación vamos a repasar algunos conceptos teóricos. Por ejemplo, la definición de electrocardiograma. Cuando hablamos de electrocardiograma nos referimos a un método diagnóstico que nos va a ofrecer un registro gráfico de la actividad eléctrica cardíaca. ¿Cuál es el objetivo de la realización de este estudio? Es reconocer cambios que pudiesen existir en la actividad eléctrica cardíaca y que nos indiquen alteraciones en la conducción o en el ritmo. A continuación vamos a repasar algo de conducción. En esta animación podés ver cómo el impulso se origina en el nodo sinoauricular. Viaja a través de las vías internodales, que son estas que están aquí, y llegan hasta el nodo auriculoventricular, que se encuentra entre la aurícula y el ventrículo derechos. A continuación, sigue viajando por el haz de His y se bifurca en la rama derecha y en la rama izquierda. Se esparce a través de la red de Purkinje en ambos ventrículos. ¿Cómo se conduce el impulso eléctrico hacia la aurícula izquierda? A través de las de Bachmann, que es este que tenemos aquí. Dos conceptos importantes para que también tengas en cuenta son el de despolarización y repolarización. Cuando hablamos de despolarización nos referimos a las modificaciones que sufren las cargas eléctricas de una célula por el cambio de electrolitos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nos va a permitir que se estimule ese músculo y se contraiga. Por el contrario, cuando hablamos de repolarización, quiere decir que la polaridad se ha restaurado y las células y por ende la fibra muscular y en los músculos vuelven a su estado de reposo. Ahora vamos a hacer un pequeño checklist de los pasos que vamos a seguir para realizar esta lectura inicial del electrocardiograma. Vamos a chequear la velocidad del papel y del voltaje, vamos a calcular la frecuencia cardíaca, a analizar el ritmo, a valorar el intervalo PR y el segmento ST y por último a calcular el eje cardíaco. Recordá que este video podés pausarlo en cualquier momento y retroceder por si te quedó alguna duda. Con respecto al papel, vamos a estar trabajando con un papel termosensible que es milimetrado. Esto quiere decir que cada cuadradito va a representar 1 milímetro. La velocidad estándar con la que circula este papel es de 25 milímetros por segundo y a esa velocidad cada cuadradito le corresponden 0,04 segundos. Como podrás ver en el papel hay unas líneas más gruesas. Dentro de esas líneas gruesas se encuentran 5 por 5 cuadraditos pequeños. Por lo tanto, cada uno de esos cuadrados grandes determinados por las líneas gruesas corresponden a 0,20 segundos y 5 de ellos a 1 segundo. La velocidad estándar, como te dije, es 25 milímetros por segundo y es algo que yo tengo que chequear siempre antes de utilizar el electrocardiógrafo. ¿Pero puedo modificarla? Sí, puedo. ¿En qué casos? Cuando necesite aumentar la velocidad del papel o disminuirla. En el primer ejemplo que te estoy mostrando, podemos ver la velocidad estándar 25 milímetros por segundo. A continuación, esta velocidad se redujo a la mitad y podés ver cómo en la misma persona los complejos y las ondas quedan todos un poco más amontonados. Esto se utiliza cuando nos encontramos con frecuencias cardíacas muy bajas y en la tira de registro apenas podemos encontrar una o dos y no nos van a permitir realizar ningún tipo de cálculo ni valoración.
Por el contrario, cuando las frecuencias son muy altas, lo que yo voy a hacer es aumentar la velocidad del papel al doble para que se ensanchen, como podemos ver en el siguiente ejemplo. De 25 milímetros lo llevé a 50 milímetros por segundo. Con respecto al voltaje, todas las tiras de electrocardiograma en un inicio hacen una calibración de voltaje, que es este rectángulo que podés ver acá. Lo normal es que 1 centímetro, es decir, 2 cuadrados grandes o 10 cuadraditos pequeños, equivalen a 1 milivolt. También lo puedo ajustar. Puedo llevarlo al doble, en donde 2 centímetros equivalen a 1 milivolt, o a la mitad en el caso de que las ondas sean demasiado grandes y no entren dentro de la tira. En este caso, 0,5 centímetros equivale a 1 milivolt. A continuación, podés ver un registro de electrocardiograma real, en donde está señalada la calibración del voltaje inicial que realiza la máquina, así como el registro de la velocidad del papel. En este caso, ambas cuestiones son dentro de los valores estándares. 1 centímetro, 1 milivolt, 25 milímetros por segundo, la velocidad del papel. Entonces volvemos a nuestro checklist y decimos que ya hemos chequeado la velocidad de papel y voltaje. Recordá que siempre que realices un cambio al respecto, tenés que registrarlo para que la persona que lo lea y no haya realizado el procedimiento sepa cuáles son estos parámetros. Ahora vamos a hacer el cálculo de la frecuencia cardíaca. En la bibliografía vas a encontrar diversas formas de realizarlo. Yo seleccioné para este video 2, porque me resultan las más fáciles de recordar. Esto lo realizamos independientemente de que en general los electrocardiógrafos hoy en día imprimen la frecuencia cardíaca de nuestro paciente. El primer método es dividir 1500 por la cantidad de cuadraditos pequeñitos que se encuentran entre dos ondas R. Yo acá lo señalé con violeta. Seleccioné esta onda R y no cualquier otra porque coincide con una de las líneas gruesas. Entonces yo a partir de aquí puedo contar 5 cuadraditos, 5 más, 5 más, y por último me quedan 4, es decir, tengo 19 cuadraditos entre la onda R que seleccioné y la que le sigue. ¿Qué cuenta voy a hacer? Voy a dividir 1500 dividido 19. Esa sería la primera opción. La segunda opción es dividir 300 dividido la cantidad de cuadrados grandes, completos, y a eso le voy a agregar 0,2 por cada cuadradito que me sobre. No te preocupes, ahora lo vamos a ver con más detalle. Pero antes quiero aclararte que estos cálculos siempre nos van a dar como resultado un valor aproximado y solamente los vamos a poder utilizar cuando se trate de ritmos regulares. Como te decía, en el primer caso dividí 1500 en 19, me dio 79, y en el segundo tengo un cuadrado grande completo, 2 cuadrados grandes completos, 3 cuadrados grandes completos y 4 pequeñitos. Estos 4 pequeñitos los multiplico por 0,2, que me daría 0,8. Por lo tanto, voy a dividir 300 dividido 3,8. El resultado, nuevamente, 79. Ya podemos decir que chequeamos la velocidad y el voltaje y que hemos realizado el cálculo de la frecuencia cardíaca. A continuación vamos a hacer el análisis del ritmo. Nuevamente te muestro una tira de ejemplo. Este no es un registro real y voy a necesitar una regla para poder medir la distancia que hay entre las ondas R. Voy a seleccionar las dos primeras, la regla la coloco el 0 en la primera onda y mido la distancia que hay hasta la segunda onda. A continuación voy a trasladar mi regla hacia las siguientes y chequear que la distancia sea la misma.
Otra opción, si no tengo una regla, es hacerlo con un papelito. Acerco de la misma manera el papelito y hago dos marquitas en donde se encuentran las dos líneas R. Esto lo traslado a la siguiente y así sucesivamente. Cuando las marcas coinciden, puedo decir que estamos en presencia de un ritmo regular. Ahora bien, otra cuestión importante al momento de analizar el ritmo cardíaco es determinar si parte del nodo sinusal. ¿Qué tenemos que ver en este caso? Analizar la onda P, establecer si entre R y R existe la misma distancia, cuestión que ya hicimos, analizar el intervalo PR y determinar la frecuencia cardíaca para saber si se encuentra entre los valores normales, cuestión que también hicimos. Entonces ahora nos vamos a dedicar a analizar la onda P. La onda P siempre tiene que estar seguida de un complejo QRS para decir que el ritmo es sinusal y normal. Y además tiene que ser positiva en las derivaciones D2, D3, ABF y B2 AB6. La vamos a encontrar negativa en ABR e isobifásica en B1, aunque también podemos decir que es normal cuando esta onda es de predominio negativo. No te asustes, ahora vamos a ver un ejemplo. Esta es una tira de electrocardiograma real en donde podemos ver todas las derivaciones de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF. Y aquí las precordiales B1, B2, B3, B4, B5, B6. En este caso el electrocardiógrafo nos tira además abajo B1 y D2 largas, como para poder realizar algunas mediciones. Muy bien. Estábamos hablando de la onda P y en dónde teníamos que encontrar la positiva. En D2, en D3, en ABF y desde B2 a B6. Como podemos ver, dentro de los círculos rojos, esta condición se cumple. A continuación, vamos a ver qué ocurre en ABR y en B1. En B1 es negativa y en ABR, en este caso, es de predominio negativo. Por lo tanto, en lo que respecta a la onda P, podemos decir que se trata de un ritmo sinusal normal, ya que el resto de las condiciones se cumplían. Perfecto. Chequeamos el papel y el voltaje, calculamos la frecuencia cardíaca, analizamos el ritmo y ahora vamos a valorar el intervalo PR. Recordamos que el intervalo PR es el que se encuentra desde que inicia la onda P hasta que inicia la onda Q o el complejo QRS. ¿Qué nos muestra este intervalo? La despolarización de las aurículas y cómo a través de la onda P y la propagación del impulso en el segmento PR. ¿En dónde lo vamos a medir dentro de nuestro registro de electrocardiograma? En donde encontremos la P más alta y ancha y el QRS más ancho. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Que tenga la duración normal, que es entre 0,12 y 0,20 segundos. Recordad que cada cuadradito pequeño medía 0,04. Entonces voy a necesitar que mida entre 3 cuadraditos pequeños, 3 por 4, 12, o 5 cuadraditos pequeños máximo, porque 5 por 0,04 es igual a 0,20. Nuevamente te muestro un registro de ejemplo. Acá encontramos a nuestra onda P y al segmento. ¿Cuánto mide? 1, 2, 3, 4 cuadraditos pequeños. Lo multiplico por 0,04 y me da que el intervalo PR mide 0,16 segundos. Como los valores normales eran entre 0,12 y 0,20 segundos, podemos decir que este intervalo PR está dentro de los valores normales. En este caso te muestro un registro real en donde el intervalo PR no está dentro de los valores normales. Fíjate que la línea roja marca la cantidad de cuadrados. Tenemos 5 por acá, que no necesito contarlos porque es un cuadrado grande completo, más 4 cuadraditos pequeños. En total son 9 cuadraditos.
lo multiplicamos por 0,04 segundos y me dice que este intervalo PR dura 0,36 segundos, bastante por encima del valor normal que era 0,20 como máximo. Te doy un momento, pone pausa y pensá por qué motivo puede haberse extendido la duración de este intervalo PR. Muy bien, es porque está retrasada la conducción. Volvemos a nuestra tira inicial. Hemos analizado la frecuencia cardíaca, establecido que se trataba de un ritmo sinusal normal, teníamos el análisis de nuestras ondas PES y ahora agregamos el análisis del intervalo PR, que también se encuentra dentro de los valores normales. A continuación, y ya casi estamos a punto de terminar, vamos a valorar el segmento ST, tan temido por muchos. ¿Por qué motivo? Porque las alteraciones del segmento ST indican, por un lado, la posibilidad de existencia de una cardiopatía isquémica y por el otro lado, ciertas alteraciones de electrolitos que podrás consultar en la bibliografía. ¿En dónde encontramos el segmento ST? Desde el final de la onda S, aquí, hasta el inicio de la onda T. Es muy pequeñito, tiene que ser isoeléctrico. ¿Esto qué significa? Que tiene que estar a la altura de la línea de base. Nuevamente te muestro una gráfica de ejemplo en donde podemos encontrar, en el caso A, un segmento ST isoeléctrico a la misma altura de la línea de base. Un caso B en donde el segmento ST ha descendido, descenso del segmento ST o infra-ST, porque está por debajo de la línea isoeléctrica. Y en el último caso, que es el C, vamos a anotar el segmento ST elevado, supra-ST o elevación del segmento ST. Perfecto. Ahora solo nos queda realizar el cálculo del eje cardíaco. No te preocupes, no es tan complicado como parece. Por supuesto que el cálculo que vamos a hacer es de una lectura inicial. Siempre se puede hacer con muchísimo más detalle. Volvemos nuevamente a nuestra imagen de conducción cardíaca. Simplemente con mirarla podemos establecer la dirección en la que viaja este impulso eléctrico, ¿verdad? Podemos decir que va desde arriba hacia abajo y desde derecha hacia izquierda. Entonces, en palabras sencillas, podemos decir que el eje cardíaco es la dirección que toma el estímulo eléctrico durante la despolarización de los ventrículos. Si querés, podés rebobinar el video y recordar la definición de despolarización que hablamos en un principio. Para poder realizar el cálculo del eje cardíaco o eje eléctrico cardíaco, vamos a retomar el triángulo de Einthoven y le vamos a agregar las derivaciones ABR, ABL y ABF. Este es el triángulo original en donde tenemos D1 con esta dirección, D2 y D3. El centro es el nodo sinoauricular. Tenemos ABR con dirección hacia arriba y a la derecha, ABL con dirección hacia arriba y a la izquierda y ABF con dirección hacia abajo. A continuación, vamos a trasladar en nuestro triángulo las derivaciones de 1, de 2 y de 3 hasta que coincidan en el punto del nodo sinoauricular. No te desesperes. Estamos hablando de 6 líneas que atraviesan un punto y como tal forman ángulos.
de 30 grados cada uno. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Guíate por los colores que te va a resultar mucho más fácil. Si el resultado de mi estimación me da entre menos 30 grados o más 90, fíjate que los grados positivos están por debajo y los negativos por arriba, vamos a decir que el eje cardíaco es normal. Si el resultado me da entre 90 y 180, vamos a decir que hay una desviación hacia la derecha. Si me da entre menos 30 y menos 90 grados, la desviación es a la izquierda. Y si es entre menos 90 y menos 180, hablamos de una desviación extrema, cosa que es muy rara. Nuevamente, y recordá ese vector que me indicaba la dirección del impulso eléctrico al momento de la despolarización de los ventrículos. Fíjate cómo va cambiando cuando se trata de normal, cuando se desvía a la derecha, cuando se desvía a la izquierda y cuando la desviación es extrema. ¿Esto qué quiere decir? Que el impulso se va transmitiendo en diversas direcciones, en situaciones de anormalidad. Muy bien, ¿cuáles podrían ser algunas de ellas? Por ejemplo, en el caso de un infarto agudo de miocardio. Recuerda que el infarto se produce por una oclusión de alguna de las arterias coronarias y por lo tanto esas células no estarían recibiendo el oxígeno que necesitan y se mueren, se necrosan. En esta figura podemos ver que está señalizado con negro el área del infarto. Por lo tanto, si estas células están muertas, el impulso eléctrico no se puede transmitir por ellas. Por lo tanto, la dirección de este impulso y la fuerza se va a concentrar hacia el lado derecho, alejándose de la región infartada. Por lo tanto, ante una situación de infarto, el cálculo o la estimación del eje eléctrico cardíaco nos va a dar con una desviación hacia la derecha. Por el contrario, cuando estamos en presencia de una hipertrofia ventricular, fíjate cómo está engrosada el ventrículo izquierdo, en ese caso el impulso eléctrico se va a dirigir hacia el lado izquierdo, porque es mucho más amplia la región por la cual tiene que viajar. En ese caso vamos a decir que la desviación del eje es hacia la izquierda. ¿Cómo vamos a estimar este eje y en qué nos tenemos que fijar para realizar el cálculo? Es mucho más sencillo de lo que pensás. Tenemos que analizar el complejo QRS en dos derivaciones como mínimo. Si el QRS es positivo en la derivación de 1 y en ABF, vamos a decir que el eje es normal. Si el QRS es negativo en la derivación de 1 y sigue positivo en ABF, vamos a decir que la desviación es hacia la derecha. Ahora, ¿qué pasa si el QRS es positivo en la derivación de 1, pero negativo en la derivación ABF? En ese caso, vamos a tener que buscarlo en la derivación de 2. Si ahí es positivo, el eje es normal. Pero si en D2 también es negativo, vamos a decir que la desviación es a la izquierda. Por último, si el QRS es negativo en D1 y también es negativo en ABF, vamos a decir que la desviación es extrema. Nuevamente, volvemos a nuestra tira de ejemplo y encontramos el QRS en D1, que es positivo, es decir, las ondas predominan hacia arriba de la línea de base, y en ABF ocurre lo mismo. Por lo tanto, podemos decir que el eje eléctrico cardíaco es normal. Ya realizamos todos los pasos y por último vamos a informar que en esta lectura inicial de nuestro electrocardiograma el ritmo es sinusal
el eje normal y la frecuencia cardíaca 75 latidos por minuto. Espero que te haya servido. Nos vemos.